que cojan el bus y se vayan al centro comercial que está a 6 kilómetros. Y estaban haciendo, que lo vi, una operación de 60.000 viviendas igual, casitas, casitas, casitas. Y es decir, pero ¿por qué no crean ejes? ¿Por qué no crean que no construyen? Porque además no construyen en altura, digo, por lo menos de 3, 4 plantas o 5, etcétera. Dicen, no, porque aquí, como el suelo estaba a 30 kilómetros de México y a 30 kilómetros de Puebla o de Pachuca, pues aquí el suelo era muy barato. Y esto era con financiación pública. Viviendas con financiación pública, es decir, esto quiere decir que estaban construyendo una aglomeración de 300.000 personas. Bueno, creo que Santa Fe no tiene muchísimo más, digamos, ¿no? Y yo les dije, pero ¿por qué no hacen un sistema de calles, etcétera, de puntos de encuentro, de ejes comerciales, etcétera, etcétera? Diciendo, no se nos había ocurrido. Eso de la calle no habíamos pensado. Digo, bueno, los romanos ya hacían calles, digo, ¿no? Los romanos no. Dice, sí, claro, pero nosotros no estábamos ahí, ¿no? Claro, no. Y me los presentaron como promotores modelo, ¿no? Infonavit, ¿no? Bueno, el movimiento moderno tiene muchas ventajas. Planteó el tema de la vivienda obrera, la salubridad, garantizar la movilidad, planteó el ambiente, la calidad del medio ambiente, etc. Es decir, creo que tiene aspectos muy positivos, pero destruía el espacio público, destruía la vida ciudadana. Sobre todo la ideología de Le Corbusier. Le Corbusier tenía, yo creo, una gran calidad como arquitecto, pero su ideología urbanística podía ser terrorífica, digamos, ¿no? Además, él lo que quería es que un jefe de gobierno le escuchara y hiciera lo que quería. Entonces fue a ver a Hitler, fue a ver a Stalin, etcétera, a los personajes más relevantes e interesantes del momento, digamos, ¿no? No hagan mucho caso de la ironía, digamos, ¿no? Bueno, es decir, que el movimiento moderno hay que tener en cuenta esto. También es verdad que no todos los protagonistas del movimiento moderno llegaron a esto. Por ejemplo, el mismo Le Corbusier vino a Barcelona en los años 30 y propuso que todo el centro histórico se derribara y solamente se preservaran 4 o 5 edificios. Punto. La catedral, la casa de gobierno y 2 o 3 cosas más. No más. Todo lo otro. Y el centro histórico de Barcelona, pues ahora viven más de 100.000 personas, pero lo usan 1.000.000. Es decir, y hubo un momento, no hace tanto, hasta los años 80, vivían ahí más de 200.000 personas. Claro, es el núcleo fuerte de la misma ciudad, es el lugar con más capacidad de producir sentido, con más función integradora, ¿no? Culturalmente, socialmente, digamos, ¿no? Es donde hay más mezcla social, ¿no? Bueno, pues es decir, que es... Aquí la ciudad no se pierde. La Cité radieuse en Marsella, que no sé si es esto, no es esto, pero porque no hay, pero es parecido. Sí, la Cité radieuse queda como un gran edificio aislado, digamos, ¿no? Del tejido. Pero en cambio, el mismo Le Corbusier, cuando se tenía que hacer un complejo que se llamó de vivienda obrera en Barcelona, una política masiva de viviendas que la guerra lo frenó. Entonces
cuando explicó, dice, algo muy tan sencillo, hizo una raya, y hizo, aquí hay una casa, aquí hay una puerta, hay un balcón o una ventana. Dijo, bueno, pues esta casa incluso puede ser lo que se ha llamado después vivienda progresiva, puede ser una casa, etcétera, y al lado otra, y al lado otra, y hacemos una calle. Y delante de cada casa un árbol. Que quiere a la vez una metáfora y una realidad, digamos, ¿no? Es decir, que el mismo Le Corbusier era bastante contradictorio, por lo menos ambivalente, ¿no? En cambio, hay la tendencia privatizadora. Bueno, por ejemplo, esta plaza que es preciosa, bueno, hay que entrar si tienes la llave. Esto está muy cerca de la... ¿Cómo se llama? La plaza esta del grupo... Russell Square, ¿no? Al lado de Russell Square, ahí por donde andaba la Virginia Woolf, digamos, ¿no? Y Keynes, etc. Pues al lado hay esta placita, que yo unos meses que pasé ahí, por ahí, que vivía, pasabas, te quedabas parado de lo bonita que era esta plaza. Nadie, porque solamente podían entrar los que tenían la llave, ¿no? Bueno, calles cerradas. Estas calles las pueden encontrar en todas partes, calles cerradas y también barrios cerrados, a veces dentro del tejido urbano y otras veces fuera. Yo estuve hace poco en la ciudad, una de las ciudades seguro peores del mundo, que es Ciudad Juárez. Pero no me refiero al narcotráfico, al tráfico de blanca, de mujeres o de órganos, etcétera, que también. Pero como ciudad es un horror, o es una negación de la ciudad. El único lugar donde encontrabas algo de vida urbana era en el puente que comunica Ciudad Juárez con El Paso, que está al otro lado. O sea que pasas andando y estás en Estados Unidos siempre que hayas pagado un visado, digamos, ¿no? Bueno, no sé, ahí había todas unas zonas, había un centro que no existía, que incluso estaba en gran parte abandonado, después viviendas, digamos, muy heterogéneas, que no creaban ni plazas, ni calles, ni nada, y un barrio cerrado detrás de otro. Sí. Ahí seguías por un muro, era un barrio cerrado. Encontrabas una calle y después otro barrio cerrado. Y así, bueno, esto es la negación de la ciudad. Bueno, el artículo que escribí sobre esto era la no ciudad, digamos, ¿no? Bueno, estos son barrios cerrados fuera. Este que está aquí, el blanco, intenté entrar, conseguí entrar porque iba con un profesor y la universidad en la cual estaba tenía una casa ahí dentro, pero nos dejaron entrar con el auto, que no podíamos bajar del auto, y seguidos todo el tiempo por un coche de policía, ¿no? Bueno, es decir, no solamente ya está fuera del tejido urbano, sino que ahí es como una fortaleza, ¿no? Es decir, ¿te dan unas ganas de poner una bomba? No, lo digo de verdad, la verdad. Una vez que dije esto, había un policía cerca, porque lo dije en la calle, etc. Y me dijo, aunque usted no lo haya dicho en serio, esto es razón para detenerle. Y bueno, pues, probémoslo. Bueno, la conquista de la calle se conquista ocupándola, como todo, ¿no? Los derechos no son efectivos por el hecho de que estén en las leyes. Hay derechos que no están en las leyes, pero que son legítimos, y hay derechos que están en las leyes pero que en la práctica no los puedes ejercer.
Entonces los derechos se conquistan y se conquistan pues usando la calle como espacio público, o la calle o lo que sea, ¿no? Bueno, tiene que permitir multitud de usos, etc. Esto ya lo hemos visto, el zócalo antes y el zócalo después. Como es una expresión pues, de demandas políticas, como esto era en plena dictadura, o el momento de la transición exactamente, esta imagen. Como a veces para hacer espacio público tienes que demoler en una zona muy densa, etc. Había todo esto, ahora es una plaza. Aquí hubo una discusión porque hay un cuadro de Picasso que es una bandera que sale de un balcón, de aquí, etc. Porque si ustedes han visto una exposición de Picasso, muchas veces aparece, incluso un postal, que es una bandera que sale por una ventana, por un balcón, ¿no? Es decir, y yo tuve una discusión porque dijeron, hombre, ¿cómo vamos a derribar este edificio donde sale la bandera y tal? Digo, pero si ya tenemos el cuadro que es estupendo, ¿para qué queremos la calle? Digamos, ¿no? Porque aquí en cambio es una plaza que está muy bien, y que, por ejemplo, aquí está el rectorado de una universidad, en pleno centro histórico, ¿no? Bueno, un ejemplo de que cómo se puede cambiar la vida de un barrio con una operación no cara. Esto es en el año 83 y esto es en el año 86. Esto ha cambiado el carácter de este barrio. Un barrio en que viven en el conjunto de este gran... Es un barrio de barrios que tiene 170.000 personas o 180.000 ahora, ¿no? Bueno, y este es el eje principal. Hay otros, no sé si está... sí, y muy cerca de este hay un gran parque que se hicieron más o menos a la vez el parque central de este barrio, no barrios, que decir, se puede interpretar como 9 barrios, que es el nombre, porque es el origen, que eran 9 barrios que se agruparon para reivindicar las cosas, o nuevos barrios, ¿no? El nou es en catalán, tanto es 9 como nuevo, ¿no? Somos muy ahorrativos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el mejor espacio público que se ha creado en Barcelona en las últimas décadas, ¿no? En cambio, en otro barrio más mezclado entre clase trabajadora y clases medias, es un parque diseñado por Jean Nouvel, que solamente era porque además lo sé, porque estuve hablando con gente de su equipo, entre otros su socio, que yo dije, pero ¿por qué han hecho este parque que no es el tipo que se tenía que hacer? Un parque cerrado, que no articulaba nada, que además rodeado de muros, que lo que querían dar seguridad y lo que daban era inseguridad. Y me dijo, no, es que el Nouvel no vino aquí a mirárselo ni a discutir con la gente, etcétera, sino decir, me encargan esto, pues ahora tengo ganas de hacer un parque cerrado. Bueno, no sé, pues no es lo que sabía que tenía que hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay que reivindicar la tradición industrial. Y yo no sé por qué damos mucha importancia a preservar las iglesias y a veces los cuarteles, etcétera, y no las industrias, que es la memoria del trabajo, que es la memoria de la iniciativa empresarial, que es la memoria del sufrimiento de los que han trabajado a veces 12, 14 y 16 horas por día, etcétera. Bueno, y que es muchas veces es una arquitectura fantástica, las grandes fábricas, ¿no?
Bueno, y ha costado mucho que esto entre en la cabeza de políticos, sean de derecha o de izquierda, de la opinión pública, de los medios de comunicación, etc., ¿no? Y ahora se empieza a revalorizar, ¿no? Pero cuesta mucho, ¿no? Bueno, si van a Torino, vayan a ver, es interesante ver cómo la transformación de una de las grandes factorías de Fiat es ahora un gran equipamiento donde se muestran todo tipo de comidas que se pueden comprar, se pueden consumir, se pueden hacer exposiciones, se pueden hacer, etcétera, actividades culturales, etc. Bueno, esto es aquí viene el parque, la zona antes y el parque después. Es un parque no muy grande, pero que permite muchos usos, ¿no? Es muy bien diseñado. Puerto Madero, no os voy a explicar. Puerto Madero es muy discutible cómo se gestionó la operación, cómo ha sido una operación altamente especulativa. Había una propuesta inicial, yo creo, mucho más seria, de que los edificios altos fueran la continuidad de las avenidas, etcétera, que hubiese viviendas de distintos tipos, es decir, que fuera un trozo importante de ciudad, ¿no? Y conectarlo con la trama, porque una hora no está conectada, digamos, ¿no? Es decir, bueno, se prefirió especular con los galpones, los 17 galpones, etc. Pero como espacio público es fantástico. Como espacio público es fantástico, en este caso no es mérito de los profesionales o de los gestores de la operación, primero porque es que son 130 hectáreas, de más 40 de agua, digamos, ¿no? En el medio. Es decir, por tanto, es un muy buen espacio público, pero en cambio es una operación excluyente, digamos, ¿no? Bueno, la operación de Bilbao tiene una cosa interesante, que es la importancia de la cereza. Ustedes saben que los pasteles llevan una cereza encima, que te fijas en la cereza, ¿no? Bueno, pues aquí es el edificio de Goering, ¿no? El Guggenheim, que ahora lo veremos, supongo, aquí. No, pues ¿cómo es que no sale aquí? Bueno, lo siento, yo lo tengo en otro. Aquí sí. Dios mío, pues hay que verlo, sí. Bueno, pero la operación de la ría de Bilbao es una operación muy compleja, muy exitosa, que de un problema se ha buscado una revalorización de la ciudad, porque aquí había un puerto que ya no servía, se ha trasladado, una estación que tampoco servía y que además llegaban unos trenes locales, etcétera, etcétera. Y una enorme fábrica siderúrgica que ocupaba la parte central de la ría en pleno Bilbao, ¿no? En el centro de Bilbao. Y entonces se pareció una operación compleja de equipamientos, de parques, de espacios públicos, etc. Hay la universidad, etc. Y al margen alguien pensó que hacía falta un equipamiento cultural prestigioso en Bilbao. Bilbao tenía una fama de ciudad fea, donde llueve mucho, donde con mucho humo, mucha contaminación, mucha industria, etc. Y dice, hay que cambiar radicalmente la imagen de la ciudad. Y entonces se les ocurrió el Guggenheim. Bueno, no voy a explicar la tramitación, el caso es que
Consejo de Administración o la Junta del Guggenheim de Los Ángeles, dije, sí, pero queremos un arquitecto muy potente, que te haga algo muy visible, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien sugirió el nombre de Gehry, que era una persona que había hecho bastantes proyectos, pero había construido muy poco. Hasta Guggenheim, Gehry había construido. Ahora es uno de los arquitectos que gana más dinero, digamos, ¿no? Y tenía unos esbozos que había hecho y que no habían servido para nada, y bueno, pero les salió bien, el titanio, las formas estas que recuerdan precisamente la siderurgia, el pasado de la ciudad. Es importante mantener la memoria del pasado porque vives en una continuidad, y el Guggenheim es la cereza del pastel, pero como dijimos antes de la Gran Arche de la Défense, es lo que hará sentido al conjunto, le ha dado incluso cohesión, etcétera, ¿no? Es una decisión arquitectónica pues arriesgada y que ha salido muy bien, pero no piensen que poniendo un Guggenheim en su ciudad, la ciudad hará un salto adelante, como muchas veces yo he visto que se piensan. Guadalajara se planteó esto y dice, no, cambiará la ciudad si ponemos aquí un Guggenheim. Después ya vieron que no era tan evidente. Bueno, es importante ver, miren, las ciudades son hoy metropolitanas, entonces tenemos que pensar otro tipo de ejes y otro tipo de centralidades. Por ejemplo, los cauces de los ríos. Yo nunca he entendido por qué en América Latina los ríos se han hecho desaparecer de las ciudades. Es decir, no es el caso de ustedes, pero en general en las grandes ciudades como Buenos Aires o México, etc., los ríos están todos escondidos, ¿no? O sea, bajo tierra. Bueno, pues los ejes, de la misma forma que hay corredores culturales y comerciales en la ciudad compacta, pues puede haber corredores fluviales en la periferia de la ciudad, en la ciudad metropolitana, etcétera, ¿no? Pero también a veces planteamos, ¿y se pueden crear centralidades en la ciudad metropolitana? Sí, se pueden crear centralidades si te apoyas en núcleos urbanos preexistentes, pero no siempre hay estos núcleos urbanos preexistentes. Entonces pues, dirán, bueno, entonces los centros comerciales. Los centros comerciales no generan centralidad, generan parkings. Digamos, ¿no? Hay nada más, digamos, ¿no? Bueno, Ingersoll decía que a veces ni los parques ni los centros comerciales, que las catedrales de nuestra época, escribió, son las catedrales son los puestos de gasolina, donde van los autos, porque alrededor del puesto de gasolinas, sobre todo en el medio oeste, etcétera, pues hay un prostíbulo, hay un bar, hay un restaurante, hay un centro comercial, etcétera, ¿no? Y, bueno, la verdad, yo no es que sea un fanático de las catedrales, pero siempre prefiero una catedral a un puesto de gasolina, digamos, ¿no? O sea, no, bueno, en cambio en los centros ciudades, pues que haya, es decir, no pensemos únicamente en los puntos, sino en los ejes, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el Congreso de Arquitectura, que tuvo mucho éxito en Barcelona, que se esperaban 3.000 o 4.000 o 5.000 personas y llegaron 12.000, que fue el doble, se pudo conocer un corredor que iba de la parte alta de la ciudad, de la diagonal, etcétera, hasta la parte baja, hasta el centro histórico, que se podían, las distintas actividades y exposiciones, etcétera, era todo un eje que se podía hacer andando. Debía ser andando
2 kilómetros, 2,5 kilómetros, etc. Pero es decir, y esto son elementos importantes los ejes, ¿no? Incluso las calles especializadas, ¿no? en cierto tipo de comercio o de actividad, etc., ¿no? Aparte del eje cultural. Los centros históricos hay que cuidarlos mucho, no como un elemento museificado del pasado o turístico, sino como un elemento de integración sociocultural de la población, no únicamente de la ciudad, sino también de la región metropolitana, ¿no? No insisto porque el caso del Centro Histórico de Barcelona. Y después hay los lugares insólitos. Se puede crear algo de espacio público en zonas, pues, poniendo nuevas actividades en lugares que son más monofuncionales. En principio, las playas hay gente que se baña y gente que toma refrescos, o a veces restaurantes, digamos, ¿no? Bueno, pues hay experiencias en la biblioteca del metro o en la biblioteca, en la estación de metro o en la playa, es decir, pues, bibliotecas ambulantes, y puede haber otras actividades. Es decir, en espacios que tienen atractivo, pero que son monofuncionales, introducir nuevas actividades, ¿no? Bueno, entonces aquí, como la parte negativa, y lo siento acabar con la parte negativa, es la urbanización sin ciudad, que es lo que pasa en la diseminación, la difusión urbana, etc., ¿no? Es decir, aquí ven, pues, espacios de la periferia de Barcelona, esto periferia de Madrid, es decir, esto es ya abandonado, son como 10 o 12.000 viviendas abandonadas, que aquí se construyó sin que hubiese tan solo acceso de agua, no ya de transporte, sino de agua, digamos, ¿no? Ya ven que bastante siniestro esta especie de cajas de conejos. Cómo la industria puede generar incluso una cierta centralidad. Monterrey es de las ciudades más feas que yo conozco, pero el parque de la fundidora es fantástico, ¿no? Y es como en los márgenes de la ciudad, pero que ahora es un complejo parque de actividades culturales, de congresos, etc. Bueno, toda la transformación del Rin-Ruhr, que son en un eje de 200 kilómetros, 400 actuaciones para recuperar para otros usos todo. Mira, ahí nació el zoning, ¿no? Nuevos instrumentos de urbanismo durante muchas décadas, ¿no? Ya está. Pues el juego ha terminado. Muchas gracias. Queda abierta a la consulta, al debate, al comentario, si hay alguna pregunta que quieran hacer. Yo quería preguntarle con respecto a la fragmentación urbana. ¿La qué? Fragmentación urbana. Ah, sí. Escuché un teórico una vez que hablaba sobre los asentamientos ilegales, ¿no? Y decía de que hay que pensar en buenos asentamientos ilegales. O sea, a partir de conocimiento técnico, transformar los asentamientos, pero no reconocer su carácter, ¿no? En ese sentido, le pregunto a usted qué piensa sobre la idea de hacer una buena fragmentación urbana. Hola, ¿qué tal? La pregunta va orientada a las herramientas que podemos tener como en mi caso, futuro arquitecto, para tentar a la dirigencia política de que un proyecto urbanístico sea algo realmente rentable, teniendo en cuenta que la velocidad o los tiempos de la política son mucho más cortos a los tiempos del urbanismo. O sea, ¿qué es lo que tenemos de tentador
como urbanistas para poder atraer a una decisión política que lleva mucho más tiempo. Yo quería preguntar si en paralelo al espacio público físico hay un espacio público virtual que cobre relevancia, porque usted decía que el espacio público es de alguna manera donde se condensa la opinión pública, pero hoy por hoy vemos que el espacio virtual, o no sé si está bien dicho, el espacio público virtual, las redes sociales, internet, etcétera, son formadores de opinión, y en todo caso, ¿qué relación hay entre ese espacio y el espacio público físico? Quería yo pedirle una reflexión, acá estoy, respecto a lo que usted comentaba de la trascendencia del espacio público y este vínculo de las personas. Pensando un poco en la dimensión de la escala, no tanto en el concepto de cantidad de habitantes por hectárea, sino que en esa dimensión que ya en la antigüedad planteaban de cuál era el número de ciudadanos más o menos saludable para que pudiera establecerse ese vínculo de ciudad en un espacio público. Hola, ¿qué tal? Quería consultarle, yendo al tema de la movilidad y del espacio público del que usted hablaba. Estoy enterado de conocimiento de que hay grandes ciudades como Madrid, por ejemplo, Oslo, que están comenzando proyectos de manera de descongestionar los centros urbanos. Empezar a limitar el acceso vehicular y empezar a abrir espacios públicos que sean peatonales, siempre y cuando fomentando el transporte público, que tiene que ser de excelencia, efectivamente. Quería saber su opinión de acuerdo a lo que es descongestionar los centros. Bueno, se puede ser distraído sin ser sabio. El tema de la fragmentación urbana, ¿no? Una cosa es el policentrismo, otra cosa es la fragmentación y la que genera segregación y la difusión. Yo creo que las ciudades metropolitanas tienen que tender a un cierto policentrismo. Siempre habrá unos centros más potentes o más significantes que otros. Pero a partir de centenares de miles de personas